En este video se discuten los 4 temas relacionados con el desarrollo de investigaciones, lo que es análisis, síntesis, deducción e inducción como procesos de investigación. Tomen nota y posteriormente nos conectaremos para discutir cada uno de ellos. Gracias. Vamos a empezar con síntesis, Perla. Usted, Síntesis. De la tarea. ¿Sí me escucha entonces? ¿sí? Ok. Pues es que yo vi pues los significados filosóficos, no sé si estén bien. ¿Sí? Es una forma de entrarle también a la cuestión de ¿cómo se dice? De los términos. Ya sea que lo busquen como si fuera una definición normal y corriente del ¿cómo se llama? Del diccionario, ¿no? La etimología, pudiéramos verlo así. Yo lo busqué. Sí, dígame, Adel. Yo le ponía ¿Cómo? en el buscador, o sea, le ponía el concepto y luego le ponía como el concepto que usted nos encargó y luego le puse de análisis y así me lo decía como más apegado a la materia. No sé si también esté bien. Ok, tratar de apegarse ahí en lo que viene siendo el Google a relacionado con la materia, ¿verdad? Ese puede ser otra opción. O sea, lo filosófico, y luego Google, el Google más la definición más apegada a la materia. Incluso nada más hay que checar de que sean, por ejemplo, definiciones que vengan en la cuestión del Google escolar, ¿sí? Para tratar de que no sean páginas ahí muy fuera de la realidad, ¿no? O que cualquier persona la... Entonces, Perla, para usted, ¿qué es síntesis? No sé, algo vi de que primero es el análisis y luego ya después la síntesis. Como una secuela de un proceso. Ajá. Espérame. Ay, ya no me acuerdo, espérame. ¿Se lo puedo leer? Léalo. Ok. Es la reunión de las partes o elementos para analizar dentro de un todo su naturaleza y comportamiento con el propósito de identificar las características del fenómeno observado. Okay. Realmente estos procesos, de cierta manera, pudiéramos decirlo que son procesos implementados como parte del método científico o métodos que dentro del mismo método científico que tienen diferentes orientaciones. Una de ellas, como decía usted, hay gente que dice, primero analizamos para poder comprender el fenómeno y luego tratamos de sintetizar. No sé si aquí se los comenté o fue en otra clase, pero para poder, o sea, si usted agarra un texto, que pudiéramos decir que el texto es conocimiento o un libro, y le dicen sintetícelo, usted lo tiene que agarrar en partecitas pequeñas de cierta manera para poderlo sintetizar, ¿no? Para empezar a agarrar las ideas principales, analizándolo con las ideas principales y luego sintetizarlo en un resumen, ¿sí? O sea, prácticamente es lo que me está tratando ¿cómo se llama? De aportar, ¿no? Más a grandes rasgos. A ver, Samuel, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con Perla? En parte sí. En parte sí. ¿Cuál es la parte que no le hace Sí. clic Bueno, todavía? yo encontré que la síntesis la utilizamos para aclarar la estructura de un tema y captar lo esencial y más importante de él. La síntesis en sí. Sí, estoy de acuerdo, estoy bien con la Sí. síntesis, ok. Andrea, ¿Cuál Andrea, profe? ¿Yo? Andrea García, no, usted, ahorita voy al último con usted, Andrea. Ok. Conté que era hace referencia al concepto de un resumen y tiene la acción de identificar las ideas principales de un texto. Ok, entonces con eso nos pudiéramos quedar, ¿verdad? Pero sí hay un método científico de síntesis, de cierta forma, ¿no? Pues Salma, yo sí encontré estamos, dos formas. a ver, dígame. Bueno, yo encontré que en la síntesis busqué a ver si había tipos. Ajá. Encontré dos, una que se llama síntesis práctica, que puede tener, o sea, varios errores, que es como ¿cómo se dice? Como que un borrador Okay. cuando se hace así una investigación. Y luego encontré otra síntesis que se llama técnica, que ya sería ya una síntesis correcta.
que sería el procedimiento correcto. ¿Sí me entiende? Que sería como la científica, la información real y todo eso. Algo más formal, más evaluado, más... incluso cuando nosotros publicamos, bueno, los que son científicos, nosotros estamos allá a medio del proceso. Lo que tratan de hacer es una síntesis de las investigaciones que se realizan dentro de los artículos que se publican o las presentaciones en los congresos. Realmente todo lo que se hace ahí es una síntesis y pasó a un proceso de evaluación y de análisis por medio de otra gente que también es par. Cuando dicen que es par, somos colegas y nos checan que tenga la estructura, que tenga las ideas bien acomodadas, que se trate de, ¿cómo se dice?, de transmitir en un orden y de acuerdo a un proceso bien definido de que la idea tiene una secuela lógica y sistemática. Ese es también, lo pudiéramos equiparar con la parte de síntesis técnica, ¿no? Pudiera ser un ejemplo importante. Sí, así lo encontré. Y los articulitos, así haga de cuenta que, por ejemplo, podemos tener 3, 4 años de investigación, mínimo 2, que es como generalmente son las investigaciones de 2 años, las que valen la pena y que manejan presupuestos arriba de $1,000,000. Y podemos decir que lo resumen o tratamos de resumirlo en 10, 15 páginas para explicarles a todos los demás un proceso que hicimos en 2 años. Y los demás que revisan los pares, que revisan la investigación de forma, de técnica, pues es lo que tratan de ¿cómo se llama?, de que realmente ese resumen valga la pena para que otra gente lo entienda y lo sistematice, ¿no? Pero bueno. Y entonces, nos queda claro lo que es el análisis, Zaira. El análisis como parte del método científico. O sea, puede ser un método analista o analítico, un método sintético, que a lo mejor vemos ahí el conocimiento, tenemos la ciencia, y nosotros vamos a tratar de documentar y sintetizar esa idea. Y luego, pero el análisis, ¿dónde iniciaría usted con el análisis y dónde lo terminaría? O sea... Tratando de contextualizarlo, por decir, usted va a estudiar el fenómeno, ya una materia así, ya aplicada que hayan llevado hasta ahorita, de química. ¿Métodos de separación ya llevaron? No. No. ¿Cuál otra pudieran haber llevado ahí que maneje? De química aplicada, entonces no han llevado ninguno. Son de tercero, ¿verdad? La mayoría. Sí. De quinto. De quinto. A ver, ¿quién es de quinto? ¿Quién dijo de quinto? Andrés. Andrés y Diego. Andrés y Diego. A ver, un ejemplo para las compañeras. Una materia que pudiéramos aplicar esa parte de ¿ustedes ya llevaron métodos de separación? ¿O no, todavía no. No, pero... todavía no. ¿Reactores? Tampoco. Los ¿Cuál? están más adelante. No, sí. Análisis instrumental sí ya llevaron, ¿no? Tampoco. Tampoco. Nos dio miedo agarrarla en virtual, la verdad. Ok. No, esa vale la pena que la agarren de forma presencial. Presencial. Uh-huh. Pero problemas así de aplicación, por ejemplo, en balance de materia y energía. Ok. Pues sí. Balance de materia y energía, fíjense que es ¿cómo se dice? Pudiéramos decir que es una materia muy práctica y muy de cálculo, ¿no? Sí. Sí. Ustedes antes de o de inducir o de deducir cualquier fórmula o cualquier procedimiento, ¿qué es lo que primero hacen para poder comprender esa parte de balances? Por ejemplo, me acuerdo de un problema que era una serie de procesos, que una turbina, un condensador, varias cosas, no me acuerdo muy bien. Ok. Y pues
realmente para saber qué estás haciendo tienes que ponerte a verlo bien, entenderlo, o sea, en su totalidad. Y una vez que ya lo entiendes, que ya sabes cómo funciona cada parte del proceso, se te facilita mucho más resolver pues, el problema en sí. Ok, ya se me perdió a quien le estaba preguntando aquí en la camarita. ¿Dónde Ya se escondió. Se me escondió. A ver, ¿a quién le estaba preguntando? A mí, ¿no? No, pero era una mujer. Ah, ok. Ah, a mí. Ay, ya se me escondió aquí de plano. Bueno, con esa aportación que está haciendo el compañero, que dice que se pone a ver cómo funcionan las cosas, para usted, ¿qué parte está haciendo de estos cuatro procesos? Pues análisis, porque tiene que ver primero cómo funciona cada parte y cómo se están relacionando para poder solucionar el problema. Anteriormente yo creo que ustedes habían tenido como parte de la identificación del método científico el observar como primer punto de partida, ¿no? Y ese es o sea, sí es el punto de partida, pero esa observación nos lleva a desarrollar un análisis de forma sistemática, ¿no, Vanessa? Vanessa, ¿sí, no? ¿O qué opina usted, Javier? Sí nos lleva, esa observación de un fenómeno nos lleva a desarrollar un análisis. Sí. Porque si no analizamos, de plano no estamos entrando en el proceso del método científico, ¿no? No, y aparte de que sus resultados serían erróneos porque se puede confundir en las entradas que existen en dicho problema y las pone como un producto y ya el problema estaría mal. O sea que en el análisis tratamos de identificar el todo, ¿no? Primero, así como decía el compañero que ahorita no vi su nombre, que me disculpe, es hacer en cachitos el proceso, ¿no? O el fenómeno, para poderlo comprender. Si lo observamos, a lo mejor como lo conceptualizamos como un todo, pero al mismo tiempo estamos agarrándolo en cachitos para tratar de entenderlo. Una vez que dominamos a lo mejor cómo funciona esta bomba centrífuga, cómo funciona este intercambiador de calor, cómo funciona este reactor, y luego al último cómo este secador cómo funciona, y luego este decantador cómo funciona, ya que tenemos todo el proceso en sí, ya sabemos cuál va a ser la entrada de cada subproceso, pero cuál es la entrada y cuál es la salida de mi proceso. Ya puedo empezar, una vez de que lo analice, o lo sintetizo para entenderlo un poco más, y a lo mejor un diagrama de proceso pudiera ser una síntesis de ese proceso total, conceptualizándolo, ¿verdad? O empiezo a deducir qué hace cada proceso, o sea, pero ya hablándolo de manera matemática, ¿no? Bueno, si aquí le pongo más temperatura, o le pongo más reactivo, o le pongo un reactivo limitante, o le pongo esta cinética de reacción aquí, o sea, ir viendo o tratando de deducir lo que está pasando, ¿sí? Pero si ustedes no conocieran absolutamente nada de ¿cómo se llama? De ningún mecanismo o ningún instrumento dentro del proceso, ¿qué parte de estas cuatro estuvieran haciendo? Yo creo que se los puse de ejemplo la vez pasada, ¿no? O sea que les dicen, ustedes ya son ingenieros, pero resulta que no llevaron instrumentación, como los de quinto, ¿no? No, todavía no. Y que les dicen, ok, pues ahí está la planta. A ver, échala a jalar. ¿Qué parte de estas cuatro estuvieran haciendo ahí en ese caso? Es como les decía, Pues, ustedes no saben nadar, les dan un manual de cómo nadar. Y de repente les dicen, pues bueno, ponte el traje de baño. Órale, y vas al hondo de 5 metros. Nádale. En ese momento, ¿qué proceso están haciendo de los cuatro? ¿Alguien consultó lo que es deductivo e inductivo? sí. A ver, ¿por qué no me están saliendo aquí los nombres? Bueno, por ejemplo, con el primer ejemplo, se me hace más con el de la empresa que dijo que no sabes nada. Entonces, primero empiezas a verla y dices, no, pues tal, esto va a funcionar para esto. Entonces empiezas a deducir cómo va a funcionar la... Ok, empieza usted a deducir. Ya que termina el análisis, empieza a deducir qué consecuencias hay, ¿no? Ujú.
como de construir, ¿no? Pues todo el sistema o aparatos que se utilicen. Ok. Deduce. También analizar lo que va a hacer. Sí, o sea, es que prácticamente tanto para la síntesis como para lo que viene siendo la deducción, hay que analizar. Para ¿cómo se llama? El otro proceso que es la inducción, ¿sí? Sí. No es tanto ¿cómo se llama? Casi está pegado con lo empírico. Sí lleva un proceso también, lleva un proceso, ¿cómo se llama? Científico, pero ¿cómo se llama? El inductivo sí de cierta manera no lleva así el proceso tan rígido de analizar, sintetizar, deducir, sino el inductivo, o sea, entra uno de lleno al problema. Es más general, que a lo mejor le digo, lo llevan a la práctica, pero no no sé si hay maestros, casi en el TEC no se da, de que, por ejemplo, lo hacen ustedes por repetición, a lo mejor, por práctica. Les dicen, mira, haz esto que estoy haciendo yo, hazlo, lo que decíamos de la micropipeta. Vamos a analizar en el horno de grafito, ya ni me acuerdo qué analizaba en el horno de grafito yo. A ver, creo que analizábamos cobre. Creo que analizábamos cobre, si mal no recuerdo. Pero estaba el proceso de hasta cómo prender el aparato, cómo tomar la muestra de la micropipeta, cómo llevar a temperatura el horno de grafito, cómo ponerlo en el horno de grafito la muestra. Y la persona que me estaba observando no se le decía absolutamente nada, ¿verdad? Científico, nada sistemático. Nada más le decían este paso aquí, este paso acá y este paso acá. Ahí está ya inducido en lo que viene siendo la forma práctica, casi como empírico, ¿no? Nada más que empieza a dar respaldo, ya con el conocimiento que posteriormente se le da después de la práctica, empieza a decir, ok, por eso se hacía este proceso, por eso se llevaba a esta temperatura el horno de grafito, por eso la detección en el horno de grafito es más pequeña todavía. O sea, alguien que tenga ahí por la definición de Fernanda Díaz, tendrá la definición ahí de inductivo. Sí, pero está muy chiquita. No, adelante. Proceso de conocimiento que consiste en observar circunstancias particulares y a partir de ellas generar una conclusión general. Ok. Se fijan que esta sí es un poco más compleja. O sea, es más abstracta, pudiéramos decirlo. Y de repente sí le ejemplifico yo con la parte esa que les digo, órale, ponte a nadar cuando no les han dicho ni cómo nadar, ¿no? Más que de forma teórica. ¿Alguien más que quiera aportar a esa definición? ¿Giovanni? ¿No? Al inductivo. ¿Al inductivo? Pues yo tengo, es el método basado en el razonamiento. Salud. Se basa en hechos o prácticas particulares para llegar a organizar fundamentos teóricos. Ok. Y luego por ahí es parte de un libro que dice, permite pasar de hechos particulares a los principios generales. Ok. Si, por ejemplo, se invirtieran generalmente, fíjense, han llevado clase con Quiroga. ¿No, todavía no? Con el Inge Quiroga. Yo llevo con él. Sí. El Inge Quiroga sí tiene un método un poquito más inductivo, que les da la teoría y lo que van a hacer de práctica. Y luego les dice, consulten ustedes la teoría. Ahí está la práctica elaborada. Ustedes van a explicar, este equipo le toca explicar la práctica. Sí, y les dice nada más el título. No, pues vamos a hacer el procedimiento de Socklet. Órale, éntrenle. Y eso es lo que está tratar de resolver una problemática que era, ¿quién participó ahorita? Que le dije, Giovanni, ¿verdad? Giovanni, ya se salió Giovanni. No, aquí está Giovanni Montes, ¿verdad? Era. Sí. Entonces, con el ejemplo de las prácticas de Quiroga, ¿aplicaría lo que usted dice?
¿qué parte de la definición la podemos hacer un clic ahí? Pues sería la de, se basa en hechos o prácticas, ¿no? Ok. Porque te está diciendo, o sea, el nombre, y tú vas a poner la teoría y otro la práctica, ahí sería basado, por ejemplo, los de la práctica pueden buscar videos y presentarlos, o ellos mismos haber practicado más o menos el experimento, y ya los otros más o menos explicarlo. Y ya concluir de acuerdo a lo que obtuvieron ahí, ¿no? Sí, pues ya llegarían a una misma conclusión. Ok. A ver, Ángel, más o menos le queda claro esos 4 puntos. Sí, profe. Entonces, con la aportación que también hizo en lo que viene siendo el foro, ¿sí? ¿Usted no tuvo problemas, Ángel? ¿No? No, qué bueno. Entonces, ¿cómo relacionaríamos el proceso de investigación y equiparándolo al proceso del método científico a estos conceptos? Pues podría ser que cada uno es una manera de analizar, una manera de comprobar investigaciones y confirmar experimentos. Okay. ¿Cuál se le hace a usted más robusto? Que esté en otro nivel. Podría ser que el inductivo, porque tiene que ser pensamientos propios, tiene que salir de uno mismo. Okay. Fíjese que, por ejemplo, para la parte de la ciencia un poquito más básica, a nivel doctorado y algunas que otras maestrías de investigación, se tratan de hacer procesos deductivos, pero en base a ciencia básica, ¿verdad? A generar un poquito de conocimiento actual. Pero sí, ya que se haga un proceso ya inductivo, ya requiere, para poderlo llevar a niveles científicos y de discusión, ya se requiere otro nivel experimental, así como que muy profundo, ¿no? Y que muchas veces se empieza a generar investigación o conocimiento muy nuevo. Pero pues bueno, cuando realmente se genera por gente que está haciendo experimentos, ¿eh? Ok, entonces nos quedan menos de 10 minutos. A ver, Rodrigo, ¿usted qué opinó con respecto a la investigación? Dentro de los conceptos y la relación que se hizo de los conceptos, de los 15 conceptos. Varios de sus compañeros lo relacionaron con la investigación. ¿Usted cómo lo relaciona? Pues yo lo vi desde mi punto de vista, lo relacioné mucho con el método científico y la investigación científica, pues porque como involucra el experimento y la unidad experimental, fue con lo que yo tuve la relación. Y realmente el análisis de datos experimentales, o sea, sí realmente va directamente a la investigación, a generar o a sustentar la ciencia. Sí. De hecho, esto es de lo que les digo que de repente carecen mucho, y lo bueno que aquí estamos entre químicos, ¿verdad? Es de lo que carecen mucho los licenciados en administración, o los másters en administración, cuando hacen investigación, o los doctores. Ahí sí, pues mis colegas que me disculpen, pero de repente hacen investigaciones muy exploratorias. Hicimos una encuesta de satisfacción y en esa satisfacción nos calificaron el cliente tanto. Pues sí, pero dime qué vas a hacer. Dame un resultado de tu investigación, porque nada más estás explorando el problema, pero ni la causa raíz estás sacando.